Programa de profesores visitantes. Entonces yo apliqué, pasé todo el proceso. El programa de profesores visitantes dura 5 años como máximo. Entonces trabajó de maestro porque tenía una carrera, le dejaron trabajar sin ningún tipo de problema dentro de la escuela pública. Y muy bien, todo. Yo ¿Qué te hablo ganamos? yo te puedo hablar Sí, de lo público, ¿vale? En California me están pagando un poquito más del doble que lo que cobraba en Oklahoma, que claro, estamos hablando del tipo de programa, pero la pregunta era si se enseña igual que en España. En mi caso, no se enseña igual que en una escuela pública de España. Si ejercer como yo, de maestro de español en otro estado fuera de California, puede hacerlo en público. Hola familia, ¿cómo estamos? Para los que no me conozcáis, soy Alba, creadora de contenido del canal Slow California. Es viernes, estamos a 1 de agosto y qué mejor manera que empezar el mes que haciendo el blog que tanto me habéis pedido sobre, bueno, pues todo lo relativo, ¿no?, a trabajar de maestro, ya sea de español o maestro en general, en Estados Unidos. Y hoy tengo una persona muy especial. Hola, Cristina. buenas. Que ella es maestra certificada y va a responder conmigo a todas esas preguntas que nos habéis hecho. Exacto. Así que vamos allá. Muy bien. Aparte, lo bueno de esto es que, claro, yo tengo la experiencia, os voy a contar un poco mi experiencia en la parte privada y ella en la parte pública. Así pues luego cada uno, ¿no?, Claro. que vaya cogiendo las respuestas que más les convenga. Venga, pues vamos a por la primera. Vamos allá. ¿Cómo conseguiste trabajar de maestra en Estados Unidos? Cuenta tu experiencia. Pues bueno, yo estudié en España, bueno, era maestra en España, en la escuela pública, y existe un programa de intercambio de maestros entre España y Estados Unidos, se llama Programa de Profesores Visitantes. Entonces yo apliqué, pasé todo el proceso, es un proceso un poco largo porque tienes que ir a Madrid, hacer unas entrevistas, tienes que pasar una serie de... ¿Cuántos meses aproximadamente? Desde que aplicas hasta que te dicen algo, pues pasa... creo que la convocatoria se abre sobre noviembre, diciembre, es una cosa pública del Estado, ¿eh? Y cuando el proceso acaba y te dicen algo seguro, es sobre abril, más o menos, abril, mayo, alrededor ¿Y luego de... toda la tramitación del visado, que dura cuánto más o menos? Bueno, la tramitación del visado, como el curso aquí empieza en agosto, lo suelen tener, sí, sobre junio, julio. Hay estados que son más rápidos en hacer todo este proceso, pero bueno, en mi caso yo acabé en Oklahoma, ahí en el Midwest, Wow. y allí fueron un poquito más lentos y pues tuvimos el visado, creo que principios de julio, finales de junio, principios de julio, y volamos pues a mediados de julio porque el curso empezaba en agosto. ¿Y tú podías escoger el estado donde trabajar? ¿Te daban opciones? Sí, ¿O el que te tocaba? tú cuando tú te inscribes en este programa, puedes escoger, puedes poner, creo que, ahora no recuerdo muy bien porque fue hace 7 años, entonces creo que escoges un estado principal, no sé si te dejan escoger un segundo, ahora no recuerdo muy bien, pero tienes que escoger como el estado al que quieres ir. Y luego, dependiendo de tu perfil, de si se necesita gente en ese estado o igual en ese año pues hay pocas plazas y pues no cabemos toda la gente que ha aplicado para, por ejemplo, Texas, que fue mi caso, yo apliqué para Texas, a mí me derivaron a Oklahoma directamente porque bueno, mi perfil cuadraba ahí más y nada, me derivaron ahí y bueno. Y 5 años, 5 años. Y pasé el proceso, ya te digo, es una entrevista, bueno, tienes que enviar pues toda tu documentación, tienes que pues rellenar un currículum, vitae, bueno, tienes que hacer como si fueras a aplicar un trabajo. Y vienen todos los asesores de los diferentes distritos que quieren profesores visitantes de los diferentes estados, van a Madrid un día, que es creo que es sobre abril, y te hacen una entrevista y entonces ahí deciden si te quieren o no te quieren. Wow. Presencial, Wow. en inglés, claro. En inglés, vale. Y nada, y entonces pues eso. Así acabé yo en Oklahoma y cómo accedí a ser maestra aquí en Estados Unidos. Wow. Hay otras maneras, pero que bueno, luego creo que lo hablaremos, Sí. ¿verdad? Que en principio viniste para un año, pero luego ese visado, que es el J2 o J1. J1 es el J1 para... Es el que se extiende, se puede extender hasta 5 años. Hasta 5 años, puede estar 5 años, el programa de profesores visitantes dura 5 años como máximo. Vale. Bueno, Cristina ahora ella está en California, que es donde nos hemos conocido, porque pasados esos 5 años, ¿qué pasó? Pasados esos 5 años, a ver, nosotros nos vamos a volver a España, pero bueno, tenemos aquí unos amigos que también fueron profesores visitantes, que bueno, ellos consiguieron el trabajo
aquí fuera de este programa, ¿no? De profesores. ¿Aplicando a un colegio? Sí, aplicando directamente a diferentes distritos y bueno, pues estuvo buscando a ver qué distritos ofrecían pues otro tipo de visado compatible con el J. Vale. Porque ya te digo. Que es en este caso el H, creo que era H. Sí, el H1B. Vale. El H1B. Y aquí vamos a enlazar con la siguiente pregunta. Ahora os voy a contar un poco yo cómo terminé trabajando de maestra en Estados Unidos, que es completamente diferente al caso de Cristina. ¿Qué requisitos, ¿no? O qué tipo de titulación específica necesitas para ejercer de profesor en USA? En el caso de tú haber ejercido ya, ¿no? O contar con esa certificación de maestro en España, profesor en España. O sea, a la hora de aplicar en California, ¿cómo fue? ¿Te pedían algún tipo de requisito, certificación, sí, o te convalidaban? Bueno, yo estoy actualmente trabajando en la pública, como hemos dicho, y eso, pues un poco más fácil, ¿no? Digamos, a lo mejor. Sí, yo como ya tenía experiencia en Oklahoma, pues claro, aquí vieron pues que yo ya sabía cómo funcionaba el sistema educativo de aquí, el inglés al final después de 5 años, aunque yo llegué con un nivel no muy alto hace 7 años, claro, después de 5 años de estar en Oklahoma, pues al final mejoras un poquito, ¿sabes? Un poquito bastante. Y entonces, pues nada, pues eso, además les gusta mucho el perfil de maestro de español en España. O sea, de España me refiero. Les gusta. Sí, el español europeo que llaman aquí, yo creo, ¿no? Sí, y sobre todo por el tipo de formación, pues les gusta que venimos formados. Porque tú piensas que de la misma manera alguien que esté en España haciendo el mismo procedimiento de aplicación fuera programa visitante tiene menos opciones, quizás más complicado, ¿no? A no haber metido, digamos, el pie en Estados Unidos. Yo creo que también esto depende un poco de la oferta y la demanda. Yo conozco casos, ¿eh? Claro. Que han aplicado, les han ofrecido. Claro que sí, es lo que te iba a decir. Yo tengo aquí unos buenos amigos que él era maestro de primaria. El año que él aplicó en mi distrito necesitaban profesores de secundaria y bueno, y lo contrataron y no tenía ni muchos años de experiencia, creo que no tenía, bueno, ahora no recuerdo, pero tenía diferentes tipos de experiencias pues en escuelas y de otro tipo de experiencias. ¿Y cómo aplicó? ¿A través de portales como Indeed o LinkedIn? Creo que directamente con el distrito. Él también tenía alguien de enlace, que le dijo, oye, aplica aquí, ¿no? O manda el currículum a este. Sí que es cierto que yo pienso que hay más oportunidades, un poco también por experiencia de otras personas a mi alrededor que han hecho el mismo procedimiento, ya sea de España o desde aquí, que es mejor directamente hacer un poco de investigación, búsqueda de colegios, distrito o estados que os interese trabajar y luego buscar a ver qué colegios hay, meteros dentro, a ver si tienen portales, ¿no? de empleo y demás, o ofertas de empleo vigentes y aplicar directamente. Sí. En mi caso, y en el caso de este amigo, aplicamos directamente al colegio, no al colegio, al distrito escolar. Vale. Porque tú piensas que de la misma manera alguien que esté en España haciendo el mismo procedimiento de aplicación fuera programa visitante tiene menos opciones, quizás más complicado, ¿no? A no haber metido, digamos, el pie en Estados Unidos. Yo creo que también esto depende un poco de la oferta y la demanda, ¿no? Yo conozco casos, ¿eh? Claro. Que han aplicado, les han ofrecido. Claro que sí, es lo que te iba a decir. Yo tengo aquí unos buenos amigos que él era maestro de primaria. El año que él aplicó en mi distrito necesitaban profesores de secundaria y bueno, y lo contrataron y no tenía ni muchos años de experiencia, creo que no tenía, bueno, ahora no recuerdo, pero tenía diferentes tipos de experiencias pues en escuelas y de otro tipo de experiencias. ¿Y cómo aplicó? ¿A través de portales como Indeed o LinkedIn? Creo que directamente con el distrito. Él también tenía alguien de enlace, que le dijo, oye, aplica aquí, ¿no? O manda el currículum a este. Sí que es cierto que yo pienso que hay más oportunidades, un poco también por experiencia de otras personas a mi alrededor que han hecho el mismo procedimiento, ya sea de España o desde aquí, que es mejor directamente hacer un poco de investigación, búsqueda de colegios, distrito o estados que os interese trabajar y luego buscar a ver qué colegios hay, meteros dentro, a ver si tienen portales, ¿no? de empleo y demás, o ofertas de empleo vigentes y aplicar directamente. Sí. En mi caso, y en el caso de este amigo, aplicamos directamente al colegio, no al colegio, al distrito escolar. Al distrito escolar.
Bueno, ahora os voy a contar lo que es la otra parte en base a mi experiencia. Yo no soy maestra certificada, sí que cuento con titulación, una carrera en turismo y un máster en Business Administration, en administración de empresas, es decir, administración de empresas. En mi caso no tengo experiencia previa en colegios, sí que tenía experiencia, que quizás eso también fue lo que me ha ido un poquito más, ¿no? Me dio ese plus, esos puntos. Tenía experiencia enseñando español en un centro voluntariado, aunque ya fue hace bastante tiempo, y reinserción laboral, pues ¿no? Todas esas personas que venían pues, de países, ¿no? Tipo Bulgaria, norte de África, Marrakech, Túnez y demás. Pero en mi caso, pues no, o sea, con niños en escuela como tal, pues no. Entonces sí que es verdad que a mí bueno, pues surgió la oportunidad, yo la verdad que estoy súper contenta, me estoy muy afortunada porque me surgió a través de otra española que trabajaba en ese mismo colegio donde trabajo ahora, se quedaba una plaza libre. Bueno, como era para enseñar a los chiquititos, ¿no? Los de K1, K2, que aquí llaman TK, ¿no? Es TK, bueno, sí, sería lo que en España equivaldría a... Parvulitos, ¿no? Sería preescolar. Bueno, sí, ahora le llaman infantil 2, no, perdón, infantil 4, infantil 5. 4 o 5, o sea, niños de 4, 5 y 6 años, y primero, que es primero, ¿no? De primaria, first grade aquí. Y bueno, que al final pues tampoco necesitas una titulación más allá, o sea, que tú contar con un español nativo y por supuesto sí que, aunque no es una exigencia, que esto lo estamos comentando antes del vídeo, no, en los privados son mucho más flexibles a la hora de aceptar, ¿no? a maestros de español. Sí que valoran mucho pues, el que tú seas nativo o tengas un conocimiento evidentemente exhaustivo del idioma. Sí, que al final que lo hables bien, ¿no? Exacto, claro. exacto. Que además tienes una carrera, pues un plus. Que además tienes algo de formación o experiencia con niños enseñando, otro plus. Pero no es un requisito dispensable, la verdad. En mi caso, el proceso de selección o de entrevista fue mucho más rápido porque además aquí, como comentaba Cristina, el cole empieza en agosto, a mitad de agosto, algunos principios, otros finales, pero el mes de agosto, y esta profesora que estaba en mi cole se iba para España, casualmente, a mitad de octubre, entonces claro, necesitaban incorporar a alguien de inmediato. Entonces en mi caso fue una primera entrevista con dirección, una segunda entrevista con la coordinadora del centro y ya lo siguiente fue meterme a la clase. Sí que es verdad que en algunos casos, sobre todo, no sé en tu caso, Cristina, pero en el caso de maestros de español, y esto también lo sé por otros profesores que han terminado, pues, ya sea tengan certificación o no, trabajando profesores, sí que es verdad que a veces les hacen, como parte de ese procedimiento de selección, les hacen dar una clase, prueba. ¿Sabes? Ir allí con niños o a veces sin niños, simplemente los profesores, y que durante 30, 40, 45 minutos, lo que dura habitualmente la clase, pues te observan, ¿no? Exacto, te observan y das tú por la clase. En mi caso fue una entrevista directamente y te ponían supuestos prácticos. ¿Qué harías si tal? ¿O cómo actuarías si pasara esto otro, ¿no? Pero en la clase tú, cuando llegaste, nunca me cero dieron, y ya está. Pues nada, estupendo. Pues eso nos lleva ya a las siguientes preguntas. Ya hemos respondido también la de qué estudios hacen falta para trabajar en el cole de profesor. Me he olvidado yo de comentar, aquí en el estado de California, en otros es muy diferente, aquí te exigen sacarte la certificación de maestro de California, ¿vale? Tienen una certificación que sirve para California solo y es una serie de exámenes y de cursos también. Para el cole público, para el colegio público. Exacto, privado esto es para público, necesario. exacto. Y bueno, son exámenes que son todos en inglés, hay que decir que no son fáciles, pero bueno, tampoco imposible de sacarlos, claro que sí. Y te dan 2 años para sacártelos. Y luego te convalidan en prácticas, ¿no? También, pero en tu caso, como estás trabajando, ¿eso te lo convalidan? A mí no me exigían nada de prácticas, como yo ya tenía la carrera. En caso español yo creo que sí. Puede ser, no lo sé. A ver las opciones. Pero bueno, igualmente aquí en la cajita de descripción nos vamos a dejar todos los enlaces, pues si lo queréis luego echar un vistazo, os interesa. Yo en mi caso, para trabajar en privado, como digo, no hace falta titulación, pero si quisiera ejercer como maestra de español en público, tendría que sacarme esa misma certificación. Sí. En California, porque en otros estados no hace falta. No, yo por ejemplo en Oklahoma era mucho más sencillo ser maestro. Yo por ejemplo ahí no me pedían, parte de mi carrera universitaria de maestra, no me pedían ningún tipo de certificación específica de Oklahoma. Yo me la podía sacar si quería, pero no era un requisito para poder trabajar. Tanto dentro del programa, sí, tanto dentro del programa como fuera del programa, ¿eh? Vale, pues sí que comentamos antes, me comentabas antes que de igual manera si alguien quisiera ejercer como yo de maestro de español en otro estado fuera de California, puede hacerlo en público, también sin necesidad sí, de, ¿no? Es mucho más sencillo que en California. California, digamos que
también es verdad que el sistema educativo funciona mejor, los resultados son mejores que en muchos otros estados, porque son más rigurosos a la hora de, eso vamos a hablar ahora. Sí, de seleccionar a los maestros, ¿no? Pero, por ejemplo, en Oklahoma, con el programa de profesores visitantes te dan un visado que es el J, creo que ya lo hemos comentado, y tú, si vienes con tu marido, tu mujer, con tu pareja, estando casados, porque hay que estar casados, a la pareja, al cónyuge, le dan el visado, o sea, tú eres el J1, pues a tu pareja le dan el J2. Para que pueda Entonces, trabajar. ese J2 tiene la posibilidad de pedir el permiso de trabajo y es muy sencillo, si tienes una carrera universitaria, es muy sencillo entrar de profesor de español también a trabajar en la pública. Entonces, bueno, yo en el caso de nuestros amigos, bueno, o de mi marido mismo, él es ingeniero informático y cuando llegamos pidió el permiso de trabajo, él puede trabajar de lo suyo, pero tengo otras amigas que, pues por lo que fuera, por el idioma, porque no tenían el idioma o lo que fuera, o por ejemplo, teníamos unos amigos que él era abogado, y para trabajar aquí de abogado tienes que haberte aprendido todas las leyes de aquí, bueno, y sacarte todo de aquí. Entonces ese chico aplicó para profesor, para maestro, y entonces trabajó de maestro, porque tenía una carrera, le dejaron trabajar sin ningún tipo de problema. Dentro de la escuela pública hablamos, ¿eh? Wow. Así que sí. Hay mucha diferencia, imagino, esto lo vamos a comentar también en cuanto a salarios, ¿no? En función de si trabajas en público o privado, si tienes formación o no, años de experiencia... Claro. ¿Lo vamos a comentar luego? Podemos comentar ahora. Cuando quieras. Venga, ahí, al salario, que es lo que nos interesa. A mí muy bien, todo. ¿Qué ganamos? Yo te puedo hablar sí, de lo público, ¿vale? Exacto. Y cómo funciona a nivel estatal, o sea, a nivel nacional, a nivel de Estados Unidos. Todos los distritos tienen su escala salarial y en función de los estudios que tengas. Es decir, si tienes un máster... no, pero me refiero... si tienes una diplomatura, o si tienes una licenciatura, o si tienes un máster, o si tienes un doctorado. O sea, contra más tengas, más... Pues licenciatura, diplomatura, licenciatura, luego aparte puedes sacarte un máster o sacarte un doctorado, pues vas cobrando, o sea, estás en una casilla, ¿vale? Y luego, en el otro lado de la tabla, tienes los años de experiencia, entonces... en función de donde estés, pues vas cobrando más. Y cada año vas pasando, como ganas un año de experiencia, vas ganando pues X más, ¿vale? Entonces, ¿y a ese detalle de salario o rango salarial, dónde se puede acceder? ¿En la misma página de maestros visitantes? En las escuelas públicas está obligado que esa información sea pública, o sea, todo el mundo puede acceder. Tú si buscas, me lo invento, Santa Clara District, School District, Salary Schedule, ahí te aparecerá lo que pagan en Santa Clara, en el distrito de Santa Clara o en el distrito de cual sea. Entonces ahí tú puedes más o menos hacerte una idea de lo que vas a cobrar en función de tu experiencia y del tipo de carrera que tengas. Y valorar, si estáis en España y tenéis pensado venir aquí, valorar, ¿no? Gastos, claro, coste de vida. Claro, con eso puedes hacer un poco de cálculos y ver pues si vas a poder vivir con un sueldo, con 2 sueldos. O en qué estado, es verdad que no es Oklahoma que California. Sí, ¿no? Bueno, yo por ejemplo... en California me están pagando un poquito más del doble que lo que cobraba en Oklahoma, pero porque también la vida aquí es casi el doble. Claro. ¿Sabes? Sí, entonces, bueno, siempre va un poco... El salario de maestro aquí es un salario más bien tirando abajo. O sea, no es un salario que digas, uy, qué bien pagan. Es verdad que con la mentalidad que tenemos los españoles nos parece un sueldo bien. Yo en mi caso, ahora mi marido no puede trabajar, no está trabajando y estamos viviendo con mi sueldo, y con mi sueldo pues me da para vivir, pagar el alquiler, vivir en un sitio bien. Marido, 2 hijos y uno en camino. Que no se ve, pero en la entrevista es de 3, ¿eh? Pero sí, eso, dependiendo del estado hay mucha diferencia también, claro, pues lo mismo que te cubra a lo mejor el colegio el 100% del seguro médico, a que no, que lo tengas que pagar. Pero bueno, yo lo que quiero que también la gente sepa es que tú puedes mirar la tabla salarial de, por ejemplo, donde yo estaba en Oklahoma, y era una tabla salarial que decías, ostras, es que si la comparo con California o con otro estado, ostras, es que me pagan el doble en otro lado, pero claro, tienes que tener en cuenta el nivel de vida. Porque yo en Oklahoma con mi sueldo también podía vivir, quiero decir. Claro.
porque allí es todo mucho más barato, la gasolina, el alquiler, la comida, todo en general es más barato. Vaya. Entonces va todo, el sueldo de maestro va a ser siempre un sueldo, para Estados Unidos un sueldo más bien tirando a normalito, tirando abajo, pero bueno, con nuestra mentalidad lo que decimos, como somos más ahorradores, miramos más lo que gastamos, es un poquito más, a mí me sabe mejor que en España. Vida, ¿no? Tenemos muchas vacaciones, las cosas como son, o sea, nuestro salario de profesor no se puede comparar en absoluto con personas que trabajan en todo este tema de tecnología, antes como Apple, Google, que ganan muchas horas, no tenían casi vacaciones. Pero, exacto. No está, es diferente. Sí, hay que valorarlo todo, no solo el sueldo, ni hay que valorar también las vacaciones. Un requisito importantísimo, creo que el más importante, que bueno, es obvio, pero igualmente lo recuerdo, que se me ha olvidado antes comentar, para trabajar aquí de profesor de español sin ningún tipo de titulación, por supuesto hace falta contar con un visado, permiso de trabajo. Alguien te tiene que patrocinar. Claro, o sponsorizar, exacto. No puedes, venga, pues no tengo titulación, voy a echar a ver. Eso es súper importante. En mi caso yo tengo el visado E2S, no sé si es el E2S, no recuerdo bien, pero bueno, vengo con el visado de mi marido, que ahí me sponsorizan, entonces pues yo tengo esa libertad de trabajar y evidentemente eso es importante. Luego en el caso de... Sí. En el caso mío, por ejemplo, que a mí me han hecho un H1B, el H1B puede trabajar, pero el cónyuge, que es el H4, no puede trabajar. Entonces eso es importante también saberlo. Exacto. Si venís aquí y queréis trabajar los dos, si os ofrecen un H1B, que sepáis que solo va a poder trabajar el H1B. El cónyuge, que es el H4, no va a poder, que es el caso de mi marido. ¿Es el visado habitual que suelen hacer los coles? Sí, es el visado fuera del programa de profesores visitantes, que ahí dan el J, fuera dan el H1B. Es el otro como más factible que te... Importante. Sí. A tener en cuenta. Luego en el caso de la privada, a nivel sueldos, pues es que varía mucho, depende del colegio, depende del distrito, depende de todo. O sea, no hay más que, o sea, os invito a que entréis a la página de Indeed o a cualquier otro, ¿no? como comentábamos antes, distrito escolar o colegio en sí. Yo he llegado a ver desde $18 la hora, que yo creo que es lo más mínimo, y lo más poquito, hasta $33 la hora, que yo creo que cuando trabajas a horas, creo que más o menos $33 es más o menos lo que viene rondando. También es que depende un poco pues, el nivel de experiencia, los años de experiencia y el nivel que enseñas. Porque claro, es lo mismo enseñar a los pequeñitos, ¿no? De kinder, que enseñar elementary, que enseñar middle, que enseñar high school. Claro, o que contra más alto te pagan college, más, ¿verdad? university, En la privada. Claro, van pagando mucho más. En la pública no, en la pública da igual que estés dando en elementary o que estés en high school, que el salario es el mismo. Wow, no, aquí varía. No es lo mismo que es en Spanish 1, que Spanish 102, que 203, que Spanish Honors. O sea, sí que en el caso de la privada, nuevamente es que depende un poco del cole, entonces pues bueno, no lo sé. Yo conozco gente que viene ganando $33 la hora, que yo diría que si da menos que eso, ya depende un poco de lo que os apetezca y luego aparte también de las horas que hagáis, claro. Porque ahora es lo que vienen. Luego las tutorías privadas, yo conozco gente que lo que hace también es hacer tutorías privadas de español. Ah, eso sí. Como extra, ¿no te refieres? Pero en esta zona concretamente de California se cobran entre los 50, 60, 70 hasta los $400, me dijo una chica, que bueno, lleva ya como 10 o 15 años dando español, enseñando español. En los altos me dijo que llegan a pagar $400 la hora. Es que hay gente que tiene mucho dinero por esa zona. 400, digo, pues me dejo el trabajo y ya está, hago 3 horas a la semana. No, la verdad que yo estoy muy contenta. Sí. Vale, pues vamos a la siguiente pregunta, que me parece que es importante. O sea, ¿es necesario tener un nivel alto de inglés para poder ejercer de profesor o profesora? Vale, yo lo he comentado un poco antes por encima. Yo llegué, por ejemplo, con un B2 de Escuela Oficial de Idiomas. Bajo mi parecer, mi nivel era bastante bajo, porque yo llegué y las reuniones, claro, los claustros, las reuniones, luego tienes... La comunicación con los padres. Es lo que te iba a decir, tienes las reuniones con los padres, aquí les llaman las conference. Pues tienes que tener ahí... Perdón que te interrumpa, son, por lo menos en mi distrito, en mi cole, son 2 veces al año. Sí. Es una semana, como 4, a veces 4 o 5 días, que te reúnes con cada padre para contarle lo maravillosamente que lo está haciendo el niño. Claro, bueno, y las notas y todo. Exacto, y eso... En inglés es verdad que... Bueno, pero yo lo que decía, yo llegué con un nivel muy justito, un B2 raspadito, y bueno, y me defendí, ¿eh? Al final, el primer año sí que yo recuerdo las reuniones, que bueno, yo salía de las reuniones que no... Claro, porque era tanta información, además usan muchas siglas,
Entonces, bueno, yo recuerdo que el primer año fue durillo en ese sentido, pero nada, luego ya es ponerte, ya coges confianza y... Así que bueno, yo diría mínimo un B2 tienes que tener para poder defenderte. Sí, yo creo que sí. Yo conozco personas que han venido en inglés y se han lanzado a la piscina y les ha ido medianamente bien. Yo en mi caso sí que venía con nivel de inglés y o sea, noto la diferencia, o sea, para mí yo me muevo como pez en el agua, así que es verdad, he de reconocer que el primer año me costó un poco porque nosotros venimos con el British English, o sea, con el inglés esa es otra, de Inglaterra. Eso es curioso también. Y hay como muchas presiones que tienen aquí que... Sí, eso es... Sí. Pero bueno. A mí de todas maneras en la entrevista para venir a California, bueno, para profes visitantes también te la hacen en inglés, ¿eh? Ellos ya ven qué nivel, aunque ellos saben que vienes a enseñar español, ¿sabes? Entonces, me interesa que tengas, claro, les que interesa más, de hecho, que sepas bien español. Por eso digo que con un B2 justito yo creo que no hay problema tampoco, porque al final vienes a enseñar español. B2, pero no te lo exigen como requisito, ¿o sí? En el programa de profesores visitantes, según el estado, hay estados que exigen un C1, hay estados que exigen un B2 y creo que también hay estados que con un B1 te aceptan también. Pero vamos, yo diría que la mayoría piden un B2. Mínimo B2. Mínimo un B2, sí. Y ahí enlazo con otro tema bastante, a mi parecer, interesante. La manera de enseñar a los alumnos es la misma que en España. Claro, en mi caso, voy a hacerlo, o sea, lo voy a hacer muy rápido, pero en mi caso yo no he enseñado nunca en España español, sí que he aprendido idiomas, no he enseñado yo, pero me han enseñado a mí, tanto fuera de la carrera como en la carrera, francés, inglés, italiano, alemán, y me atrevo a decir, no sé si a día de hoy, quiero pensar que sí, y entiendo que sí, la metodología ha ido cambiando y evolucionando a mejor. Yo recuerdo que el inglés, la manera en que nos enseñaban inglés o los idiomas era muy enfocada a la gramática, listening, reading, pero nada de hablar. Claro, yo cuando me planteé ahí en 2012 en Londres, yo sé mucho inglés, yo sacaba notazas en inglés porque a mí me encantaban los idiomas y no sabía decir nada, o sea, no me salían las palabras. Entonces, aquí sí que es verdad que utilizamos otra metodología diferente, que es Comprehensible Input, que está un poco más enfocada, no tanto en gramática, sino que el foco es la comunicación. O sea, al final lo que se trata es que los niños pues, sean capaces de desenvolverse y comunicarse. Entonces, la gramática no pasa el foco como era en nuestro caso. Ahora bien, ya lo que es a nivel enseñanza como maestra, ¿qué opinas? A ver, yo distinguiría dos cosas. Tú estás hablando, porque tú, por ejemplo, estás enseñando... Tus niños son 100% americanos, ¿no? Son 100% americanos. O sea, no tienen español en casa, ¿vale? Yo estoy dentro de un programa que es bilingüe, que la mayoría de distritos no tienen programas como el tuyo. O sea, los nuestros son programas bilingües, en las escuelas públicas, digo. Y tenemos un programa que se llama, en el que estoy yo ahora mismo, se llama Two Way, ¿vale? Entonces, eso significa que el 50% de mis estudiantes son americanos, que no tienen ningún tipo de input en inglés en casa, y el 50% tienen algún tipo de input, o la abuela es hispana, o los padres, o un padre, entonces... Qué interesante, ¿no? Al final, claro... Sí, claro, tú enseñas, todos tus niños son americanos que no saben... Todos, o sea, tú empiezas, nada. Digamos... Tengo mucha mezcla. Vale. Tengo mucha mezcla de niños que llevan, porque mi colegio además, concretamente, tiene un programa español muy bueno, porque les enseñan desde pequeñitos. Desde chiquititos, y tienen español diariamente. Todos los días. Pero es todo el día, porque claro, el mío es inmersión. No, es una clase. Es una clase de todas las 30 a 45 minutos. Claro, yo en mi caso, yo estoy todo el día con mis niños y menos... Hacemos, yo por ejemplo soy maestra de kinder, de lo que sería infantil 5, y están un 80% del día en español y el otro 20% en inglés. Entonces es diferente, programas... matemáticas en un idioma, sí, ¿no? Y das ciencias en otro X, idioma. X asignaturas en español, que es la mayoría, y el 20% en... O sea, que al final los niños aprenden Claro, están todo el día con el español, Entonces, a medida que van pasando de curso, van haciendo más porcentaje de inglés y menos de español hasta que se equilibra y hacen 50% del día en español, 50% o sea, que aprenden del día a escribir y leer todo en inglés y en español. En los dos, claro. Eso es muy bueno. No parece, eso no pasa en todos los colegios, pero ¿cómo se llama? Enseñanza dual, ¿no? Sí, dual language le llaman, o enseñanza bilingüe. Enseñanza bilingüe. Esto yo quería aquí enlazar, porque claro, estamos hablando del tipo de programa, pero la pregunta era si se enseña igual que en España. Exacto. En mi caso, no se enseña igual que en una escuela pública de España. O sea, tienen su propio currículum, que le llaman,
con sus estándares, con sus objetivos. En España tenemos mucha más libertad de cátedra, aunque tengas una editorial que la escuela quiere que trabajes X libro, pero tienes mucha más libertad de cátedra. Pues aquí recursos que estén fuera, no tienes que seguir... Exacto, puedes crear tus propios recursos, coger recursos de otros lados. Aquí, al menos en los dos estados que... los públicos. En los públicos privado cambia. tienen su propio currículum. Aquí, por ejemplo, en California se han creado, después de tantos años que llevan en el programa de bilingüe, han creado su propio currículum, cogiendo lo que más les interesa de un lado y de otro. Y entonces yo tengo que seguir, cada día me dicen lo que tengo que hacer. O sea, recursos hechos, no tengo que estar pensando en... Eso es una maravilla. Bueno, eso es cuando te adaptas. Cómodo. Cuando Sí, vienes de España, cómodo, que tú estás acostumbrado a trabajar... pues claro, yo que sé, en España hay muchas escuelas que también trabajan por proyectos, ¿sabes? Entonces, aquí si vienes de una escuela que tienes total libertad, que la educación, ¿no? Sale de los intereses de los niños y tal, llegas aquí y te dicen, no, tienes que hacer esto el día 1, el día 2 tienes que hacer esto, otro. Entonces, tienes que ser una persona que te sepas adaptar muy bien para encajar, O sea, eso yo creo que también te ayuda cuando vienes ahí, te adaptas a tener ya algo hecho, porque, por ejemplo, en mi caso, yo cuando entré no había nada. O sea, sí que había un libro de texto que utilizaban, pero personalmente no me gustaba mucho, no era muy atractivo para los niños. Pero tú tienes, en la privada tienes flexibilidad, ¿no? De hacer total flexibilidad. Yo, por ejemplo, a mí me vienen a observar y no como cosa mala, lo digo, como cosa bien, buena. Sí, aquí hay mucha, no porque sé si dan en mucho España feedback. Lo hacen, pero aquí sí, en aquí España es verdad que es como, los llaman mentores, ¿no? Sí, no, pero ya no solo los mentores, es que te puede venir alguien del distrito, del departamento de bilingüe, es que te puede venir a ver un profesor que quiere ver... el director o la coordinadora del centro y bueno... Te puede venir a ver otro profesor que quiere ver cómo trabajas. Entonces, bueno... En mi caso fue total libertad, o sea, el primer año me las vi, vamos... Pero bueno, no lo digo como algo malo, ¿eh? No, o sea, yo me he acostumbrado... Tiene su parte buena y su parte mala, exacto. Yo estoy feliz de que me hayan dejado escoger currículum, o sea, yo he dicho quiero y quiero este para los de octavo, este para los de sexto y séptimo y me lo han comprado todo y yo la verdad feliz. Pero bueno, sí, pero es verdad que el primer año hubiera agradecido pues tener un poco una pautas, guía, ¿no? Unas pautas, pautas, más cuando entras a mitad de curso. Aquí tienes que ir pues, cumpliendo un poco con los estándares y los objetivos que ellos te marcan y ya está. Que eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Se exige a los profesores cumplir con objetivos específicos de estudio de materia? Sí, claro, tú tienes que seguir ese que le llaman aquí currículum, que en España no se le llama currículum, pero bueno, tú tienes que seguir esa serie de estándares y de objetivos, o sea, para llegar a esos objetivos, ¿no? Entonces, sí que hay unos estándares y objetivos a seguir. En el caso de español, y hablo por mi colegio, lo que es la enseñanza middle school está enfocado en español 1 y 2. Equivale aquí a novice low, novice high, intermediate low, intermediate mid. Digamos que son así un poco los programas. Entonces sí que me exigen que por lo menos el 80% de los alumnos estudiantes acaben octavo grado con un nivel de español 2 enfocado en intermediate low o intermediate high, porque luego, claro, eso ya es otro rollo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Les hacen algún tipo de examen a estos estudiantes tuyos? En el high school. Vale. Sí deciden continuar con español, porque yo pensaba que era una asignatura obligatoria, pero no. No en todos los high school es una asignatura obligatoria, sino que es una elective, que llaman aquí optativa. Entonces hay muchos que deciden ir. Y de hecho, una de las cosas que le pasó a un alumno mío del año pasado octavo, que tenía un nivelazo, fue que en el instituto high school donde aplicó, el programa de español que ofrecían era 1 y 2, o sea, del 2 no pasaba. Entonces, claro, para él era como empezar, estaría en un 3, en un 3 honors, 3 que llaman aquí 3 honors. Entonces, claro, decidió cambiar al francés, cambiarse al francés y no continuar con español por eso. O sea, es que es verdad que yo siento que a nivel de enseñanza de lenguas no está muy acompasado, todo en privado, en público, bueno, no lo sé, porque es en público. Lo que es Lola solamente tiene una vez a la semana español, pero en el middle school de los gatos en concreto no tienen español. No sé si la tendrán bueno, porque no hay, la tienen. Pero, por ejemplo, mi programa es de inmersión y dura hasta high school. Entonces, en caso, hacen 50% en inglés, 50% en español. Pues aquí, absolutamente nada. ¿Ya está? Ay, bien. Bueno, y con esto creo que no nos dejamos nada, hemos respondido a todas las preguntas, de todos modos y de casualidad, por lo que sea. ¿Os surge alguna duda o pensáis que se nos ha olvidado algo? Por favor, dejadnos las preguntitas por aquí. Si os da vergüenza, que muchos me escriben y decís que me da vergüenza, pues me las mandáis por Instagram, ¿vale? Yo encantada, Cristina y yo, pues os respondemos. Y nada, que igualmente pues os animamos mucho a que apliquéis, a que vengáis. La verdad que es una súper experiencia, más si vienes también con hijos. Sí. Sí.
¿Tú recomendarías Oklahoma? ¿Y California seguro? Yo he sido súper feliz en Oklahoma los 5 años que estuve allí. Me dieron opción a quedarme, pero también me salió la oportunidad aquí. Valoré, nos apetecía un cambio, también California, ¿no?, llama un poco. Sí. Y decidimos hacer un cambio, pero fui muy feliz en Oklahoma, o sea, sí lo aconsejo. Es que en cualquier estado. Al final, si eres una persona que te adaptas, que, pues eso, que tienes ganas de experimentar pues nuevas experiencias, de viajar, de conocer otra cultura, pues sí que es muy recomendable, yo lo recomiendo, 100%. Así que nada, ya sabes. Y vamos a cortar el vídeo aquí porque ha venido un vecino, creo que le hemos fastidiado el ratito de trabajo en remoto. Y nada, que muchas gracias por seguirnos. Si no os habéis suscrito al canal, os dejo por aquí redes sociales y todas estas cositas. Y nada, que gracias por seguirnos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.